¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marly Sedelman y el día de hoy estamos conversando con mi bebé y yo acerca de educación maternal patrocinada por Bebé Tips. El día de hoy vamos a platicar con Cristina Jáuregui. Ella es psicoterapeuta humanista, conferencista y locutora. Vamos a hablar acerca de la importancia de los límites en la crianza. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí otra vez platicando sobre estos temas tan interesantes. Así es, y bueno, vamos a hablar de los límites, pero ¿cómo sabemos qué es un límite para empezar? ¿Cómo ponerlos? Y todo esto vamos a abarcar, pero empecemos por ¿qué son los límites en la crianza? Híjole, como esa palabrita, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo nos las dicen todo el tiempo? Hay que poner límites y son importantísimos los límites. Fíjate que el límite no es una cosa real, pero es un mandato, es una orden, es una directriz que yo le doy a mi hijo o a mi hija para que sepa hasta dónde se debe de mover, ya sea en lo social, en el interior de mi hogar, en las relaciones. Entonces, es lo que le va a permitir saber hasta dónde y cómo puede interactuar con su entorno. Son fundamentales. Así es, alguna vez escuchamos que poner límites era una prueba de amor, pero en sí, o sea, los límites es un castigo, es una represalia, son restricciones, o sea, ¿cómo saber cuándo es un límite o cuándo ya me estoy pasando de la raya y estoy castigando de más a mi bebé, a mi hijo? Es importantísimo eso. Fíjate que sí, muchas veces empatamos la palabra límites con castigo, ¿no? Los límites se ponen y se establecen, y eso es bien importante entenderlo, primero desde los adultos, ¿no? Yo tengo que ponerme de acuerdo con los adultos que habitan en el espacio en el que yo habito, con mi pareja, ¿no? Si es que tengo mi pareja, mi esposo, mi esposa, etcétera, y poder decidir cuáles son los límites que vamos a poner. Los límites tienen que ser de acuerdo a la edad del niño o de la niña, ¿no? Y conforme los niños o las niñas van creciendo, los límites se tienen que ir actualizando. Y un poco más adelante, lo que podemos ir haciendo cuando nuestros pequeñitos ya pueden platicar con nosotros, pueden interactuar, entonces podemos hablar de consecuencias, no de castigos. Pero el límite no es un castigo. Lo que sucede es que cuando yo rompo el límite, tengo que tener una consecuencia, y esa es una forma de educación muy importante para el futuro de ese niño o de esa niña. Si yo le pongo un castigo, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque se va a sentir enojado, se va a sentir enojada, y muchas veces los castigos hemos visto en el transcurso de los años, los psicoterapeutas, que no sirven, no funcionan. Lo que sí funciona son las consecuencias, y muchas de las consecuencias son, ok, tú rompiste este límite, cualquiera que hayamos puesto. La consecuencia es la siguiente, pero yo la voy a nombrar desde el principio, o sea, no se las voy a anunciar en el momento que se rompió el límite, sino, por ejemplo, ok, si tú tienes de obligación ir a estudiar, o sea, es parte de lo que te toca hacer, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela y me tienes que traer buenas calificaciones, ¿no? Que algún día, ojalá hagamos uno de estos de calificaciones, que también es otro tema, pero bueno, tú me tienes que traer cierta calificación. Cuando llegan tus calificaciones, si tú no me trajiste la calificación, vas a tener una consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues algo que tú y yo ya acordamos de antes. Tal vez van a reducir las horas en las que puedes jugar los videojuegos, tal vez vas a tener que hacer algo en la casa, no sé, hacer tu cuarto, recoger tus cosas, no sé, hay muchas consecuencias que juntos nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestros hijos para aplicarlas. Entonces es bien importante saber que no hay que poner castigos porque no funcionan, sino de una manera hablada, platicada, entendida, pongamos la consecuencia al romper el límite. ¿Y por qué es importante poner estos límites y consecuencias? ¿Y cómo podemos ponerlos? Fíjate que es ahí donde yo siempre digo que los límites son una prueba de amor. Son una prueba de amor porque ¿quién más que tú, como mamá o como papá, le puedes enseñar a tu hijo a vivir en sociedad? Los niños y las niñas llegan a este planeta y no se saben las reglas del juego, pero tú sí. Por lo menos, tú ya tienes 20 años dándole la vuelta al sol. Por lo menos, si es que tuviste a tu bebé chiquita, ¿no? Entonces tienes 20 años de anticipo, de ventaja. Tú ya te sabes las reglas del juego de este planeta en el que estamos habitando ahorita.
Entonces, ¿quién se las va a enseñar a él o a ella si no eres tú? Entonces, claro que son una prueba de amor, porque entonces yo le voy a dar la posibilidad de vivir en sociedad sin que la sociedad sea violenta con mi hijo o con mi hija, o violenta de más. Las personas que no están siendo educadas en sus casas, Marlis, son educadas en la calle y la calle educa a golpes. Entonces, sí son una prueba de amor, cuando yo le digo a mi hijo y a mi hija hasta dónde sí y hasta dónde no. Exacto, y es incluso para hacerles una vida más amable a Exactamente, ellos, ¿no? exactamente, para eso son. ¿Hay tipos de límites? Sí, fíjate que es muy interesante porque siempre solemos decir pon límites, ¿no? Y de repente muchas mamás me dicen, Cristina, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Qué tipos de límites? Y bueno, pues hoy me di a la tarea de traérselos por escrito para que no se me olvidaran. Y fíjate, hay límites de tiempo, ¿no? Okay. O sea, los límites de tiempo son los horarios claros que yo debo de poner para mis hijos, ¿no? Yo tengo que saber por qué razón tiene que dormirse temprano. ¿Por qué tendría que dormirse temprano? Por salud, ¿no? Sí. Si mi hijo o mi hija no se duerme las 8 horas o 9 horas que tenemos que dormir por salud mental, por salud física, y si yo no exijo que eso suceda, entonces eso está en mí, no está en él. Él se va a quedar viendo la tele feliz. Claro, él puede seguir jugando sin ¿no? importarle. Entonces, límites de tiempo. Son muy importantes los límites de tiempo. ¿Qué cosas puedes hacer hasta qué tiempo? Ahí hay un límite importantísimo que hay que hacer, ¿no? Los horarios escolares, de desayuno, etcétera. Todo en eso. estos límites de tiempo incluye, por ejemplo, si ya ven televisión, si ya tienen videojuegos, puedes jugar tanto tiempo. Exactamente. Después de eso hacemos otra actividad o a lo que sigue, ¿no? Exactamente. Importantísimo. Con esta era digital que estamos viviendo es fundamental. Y sobre todo no se les olvide que ese celular, ese iPad, esa televisión, esos videojuegos, ¿quién los compró? Porque muchas veces los papás me dicen, pero es que me estoy metiendo en su vida privada. No, espérame. Mientras son menores de edad, son nuestra responsabilidad y no lo olvidemos. Entonces yo sí puedo poner límites exactamente de tiempo, de cuánto vas a estar en los aparatos electrónicos, cuánto tiempo vas a estar viendo la tele, cuánto tiempo tienes que estar en la escuela. Límites de tiempo son muy importantes. Otro límite importantísimo es el de espacio. Okay. Cada ser humano tiene que tener su espacio. Es fundamental para nosotros saber que tenemos un espacio propio, nuestro, y que es un espacio que nadie va a violar, que nadie se va a meter en ese espacio. Ahorita con el tema que, bueno, ya pasó, pero el de la pandemia que tuvimos tan fuerte, uno de los problemas más graves que nosotros empezamos a ver los psicoterapeutas, que tuvimos, pues bueno, un auge impresionante de personas pidiendo ayuda, era justamente dentro de este confinamiento en espacios muy pequeñitos, cómo le hacíamos para respetar nuestros espacios, ¿no? Entonces, una mesa, no importa. Esta mesa es de fulanito de tal. Esta mesa es de tu hermana. Tú no tocas las cosas que están aquí, ella no toca las cosas que están acá, ¿no? Despacio. Yo tengo mis cajones, tú tienes tus cajones, yo tengo mi cuarto, mi cama, tú tienes tus cosas. Respetar los espacios también es importante y es otro de los límites que no sabemos que tenemos que ponerse. Ni siquiera lo tenemos presente, ¿no? Entonces, okay. El tema del espacio, de expresión. ¿Cómo te diriges? ¿Cómo te diriges a un adulto? ¿Cómo te diriges a los niños? ¿Cómo te diriges con tus profesores? ¿Cómo te diriges con las personas que ayudan, si es que hay personas que ayudan en tu hogar, ¿no? De expresión. ¿Qué palabras usas? ¿Cómo las usas? Cuando estás enojado, cuando estás enojada, ¿tienes o no tienes derecho a gritar? ¿No? De expresión. Claro. Límites de expresión son fundamentales ponerlos. Mi amor, tienes derecho a estar enojada, tienes derecho a estar enojado, pero no tienes por qué levantar la voz y gritarnos. Podemos hablarlo, podemos hacerlo de otra manera. Inclusive puedes pegarle un cojín, pero no necesariamente tu expresión es la correcta. Fíjate qué importante y sí. No sabemos, ¿no? Exacto, o quizá lo pasamos por alto. Lo pasamos por está alto. Enojado, es normal que grite, ¿no? O ese tipo de cosas, o que pegue. Exacto. Porque igual muchos niños pueden llegar a pegar cuando están enojados, o las famosas rabietas, y por ahí salen raspados a alguien más. Exactamente, ¿no? Entonces, no es correcto que hagas rabietas y no es correcto que hables de esa forma, que te expreses de esa manera. Los límites de expresión. Hay otros límites de contacto, por ejemplo, ¿no? El niño tiene que saber hasta dónde se pueden acercar a él y hasta dónde no.
fundamental en estos momentos. Quién sí se puede acercar y quién no, pero él también. Él también tiene que saber los límites de contacto que debe de tener. O sea, yo no puedo empujar, rasguñar, pegar a alguien más. O sea, son límites de contacto. ¿Cómo voy a establecer el contacto físico con alguien más? Con mis hermanos, ¿no? En esta casa se acepta que se agarren a golpes o no. Le puedes jalar los pelos a tu hermana y pellizcar o no. Límites de contacto. Exacto. Fíjate qué importante. De trato, la forma como voy a tratarte, ¿no? La manera en la que me voy a dirigir a ti, que va por supuesto de la mano de la expresión, pero ¿cómo te voy a tratar? Yo tengo que tratarte con amor y con cariño, eres parte de mi familia. ¿Cómo nos vamos a tratar todos? Y este límite también me encanta porque, bueno, todos estos límites, por supuesto que ayudan a los adultos. Acuérdense que nosotros tenemos que ser los que hacemos este tipo de cosas porque, por supuesto que las palabras son importantísimas, pero el ejemplo arrasa. Entonces, yo cómo me comporto con los demás, cómo trato a las personas de servicio, cómo trato a los meseros, cómo trato a alguien que me está dando un servicio. Todo eso se los tenemos que enseñar y son límites de propiedad. De veras también pasa todo el tiempo. Llegan las hijas grandes o los hijos grandes y me dicen, es que a mí me quitaban mis juguetes. Y me decían, es que tienes que entender por qué eres el grande o eres la grande, ¿no? Que tienes que compartir. Que tienes que compartir. Y ese chiquitito tenía 2 años. O sea, mamá, porfa, ¿no? De propiedad. O sea, ¿qué es mío y qué es tuyo? Y lo mismo pasa con lo de los adultos, porque hay de repente el cuarto de los papás se vuelve el cuarto en el que todo el mundo entra, agarra y coge las cosas. No, la alacena tampoco, ¿no? Límites de propiedad, qué es tuyo y qué es mío. Y todos estos límites, acuérdense que les van a ayudar a nuestros hijos para poder salir al mundo. Por eso son una prueba de amor, de género, ¿no? O sea, es importantísimo saber que, bueno, las habilidades que tienen los niños y que tienen las niñas no son las mismas, no porque seamos más o menos, no es eso, simplemente por biología, ¿no? Entonces, hay niños que tienen más fuerza física y tenemos que ayudarles a que lo sepan, ¿no? A ver, si tú te pones a pelear con tu hermana, no es que tu hermana no te va a lastimar, seguramente te va a lastimar, pero posiblemente tú la lastimes un poco más, simplemente nada más por tu fuerza física. Entonces, las diferencias entender de género, pero desde la biología, son muy importantes, ¿sí? No de la expresión de género, eso es otra cosa. Fíjate, Marlis, otro de los límites importantes a poner es de edad. Solemos las mamás y los papás tratar a todos nuestros hijos exactamente igual, no importa las edades. Y sí hay diferencias en las edades. Por ejemplo, si yo tengo un bebé, ¿no? Chiquitín de 2 años, de 1 año, o de 3 o 4, y tengo a otro más grandecito de 10, bueno, pues el de 10 ya puede dormirse un poquito más tarde que el chiquito, ¿no? O sea, sí hay que poner diferencias en cuanto a las edades. También, por ejemplo, en las cosas que pueden hacer. Tal vez el chico me puede ayudar a poner cosas en la mesa que no le vayan a lastimar, como que no se le vayan a romper los platos o que no se le vaya a clavar un cuchillo. O sea, ver, oye, pues tú pon los mantelitos individuales o tú pones las servilletas. El más grande ya puede ayudarme con los platos. Entonces, poner límites de edad es también muy importante para que cada uno de ellos vaya sabiendo que va creciendo y va a poder ir aspirando a tener más cosas en las que puede participar porque su edad se lo va permitiendo y eso es muy importante. De comunicación. De comunicación es fundamental en el sentido de saber qué cosas se le van a comunicar a nuestros hijos. Actualmente, con todo este boom que tenemos sobre la comunicación, las redes sociales, los aparatos electrónicos, el acceso a Internet, nuestros hijos pueden tener acceso a temas que no son adecuados para su edad. Y miren, no son adecuados para su edad, cero estamos hablando de que somos de mente cerrada, simplemente porque no lo entienden. O sea, imagínate que yo me siente a hablar con mi hijo sobre qué está pasando en la bolsa de valores. Bueno, ni yo lo entiendo. Exacto. Para empezar, ¿no? Pero, o que tengo un problema en el trabajo, ¿no? Y le pido ayuda o apoyo, o cargo sobre mi hijo el problema del trabajo, y entonces mi angustia, mi desesperación, mi enojo, puede hacer que él tenga angustia, desesperación y enojo, que hemos hablado de que las emociones son algo que compartimos y que se contagian,
Y no sabe ni por qué. Y no sabe ni por qué. O ve a los papás muy angustiados y no tiene idea de qué está pasando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que comunicamos, cómo lo comunicamos, en qué momento lo comunicamos. Y también no caer en el otro extremo. No pensar que mis hijos no tienen edad para saber ciertos temas. O sea, también tengo que estar muy atenta. O sea, no limitar la comunicación ni extenderla demasiado, ¿sí? Eso es otro de los límites. Y por último, el de alimentación. La verdad es que sí hay que poner límites de alimentación. Sí hay que ponerlos, ¿por qué? Porque sabemos que muchas veces nosotros nos podemos acercar a la comida porque estamos ansiosas, porque estamos tristes, o dejar de comer porque estamos ansiosos o porque estamos tristes. A diferentes nos pasa, ¿no? Pero entonces sí poner sobre la mesa, platicar con mis hijos sobre qué son los alimentos, qué significan, qué cosas es adecuado comer en qué momentos, qué cosas me hacen bien al estómago, qué cosas me hacen mal, y tener una relación con los alimentos sana, no de miedo ni de susto, pero tampoco de completa libertad, porque todos sabemos que si en tu casa solo tienes papitas, no solamente ellos, tú también solo vas a comer papitas. Exacto. ¿No? Entonces, fíjate qué interesantes los diferentes límites. A mí me parecía importante puntualizarlos para que las mamás y los papás que nos están viendo tengan como una guía más clara. Así es, porque podemos tener tal vez una conciencia de qué son algunos límites o esto me parece que puede ser un límite, pero no sabemos todo lo que hay detrás y todo lo demás donde sí también podemos poner límites que los dejamos pasar. Exacto. Sí. Y bueno, cuando nosotros, por ejemplo, no hemos crecido con esa educación, tal vez que anteriormente nuestra educación tal vez sí era más de castigos. Entonces, y si no haces esto te voy a castigar, o ya rompiste algo, estás castigado, o no sé, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos cambiar esa forma de educar, esa forma de poner los límites? Es bien buena tu pregunta, porque primero que nada es dándome cuenta, ¿no? Porque muchas veces digo, bueno, pues si a mí me educaron así, mira qué bien salí. A ver, espérate, ¿no? No estoy tan mal. No estoy tan dañado. No estoy tan dañado, ¿no? Pues sí, pero tal vez sufriste de cinturonazos, ¿no? Tal vez hubo violencia verbal, física, emocional, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado. Lo primero es que hay que ubicar y hacernos la pregunta, ¿qué es lo que acabas de hacer? En el momento en el que nos hacemos la pregunta, podemos entonces observar. Si no sabemos cómo hacerlo diferente, infórmate. Muchas veces nos ayuda a ver el entorno. Si conoces a alguna familia que te gusta cómo se están tratando, obsérvalos y cópiales. Los seres humanos aprendemos, ¿no? También tenemos muchísimos especialistas que nos dedicamos a eso, ¿no? A ayudar a los papás, a las mamás, a las personas en general, a poder hacer este análisis, recontextualizar lo que les sucedió en el pasado y poder encontrar nuevas formas de acercarte a tus hijos, nuevas formas de pararte en el mundo. Eso es bien importante hacerlo. Y en esa reflexión, algunas de las cosas también decir, estuvieron bien. Porque no todo lo que hicieron nuestros papás estuvo mal. Entonces también decir, bueno, pues esto sí me gustó y lo puedo seguir aplicando porque funcionó. ¿Qué pasa cuando no ponemos límites? Cuando no ponemos límites, lo dijimos hace ratito, la sociedad te educa. Y la sociedad educa a trancazos. Eso es una realidad. Nuestros hijos se empiezan a encontrar con pruebas durísimas fuera de la casa, empiezan a encontrar rechazos cuando son pequeñitos. Por ejemplo, hemos escuchado, no los invitan a las fiestas, dejan de tener amigos, los corren de muchas escuelas, ¿no? De una escuela a otra los van corriendo, empiezan a sentirse rechazados. ¿Por qué? Porque no saben sus límites, pero aparte los niños nos están gritando, ayúdame. Les dije hace ratito, tú tienes 20 años más que él, 30 años dándole la vuelta al sol, tú sí te sabes las reglas del juego. Compárteselas. Dile cómo se tiene que comportar en cada lugar para que entonces no lo violenten, no la violenten, no los lastimen. Es muy importante. Si no has puesto límites y hoy te encuentras con niños, tal vez adolescentes o con niños de cualquier edad, nunca es tarde. Nunca es tarde. Lo primero y lo más importante es educarnos, nosotros como papás, para poder educar a nuestros hijos. ¿Y a partir de cuándo podemos poner esos límites? Desde que nacen. Desde que nacen empiezas a poner, por ejemplo, ¿qué te parecen los límites de dormir, ¿no?
O sea, de los horarios que dijimos, o sea, este es tu horario para dormir y bueno, le pones todo lo necesario, haces todo el ritual, que hay un ritual especial para lo de la dormida, que tú lo sabes muy bien, estás justo en ese momento, ¿no? Así es. Entonces, bueno, bajar la luz, poner algunas mamás que nos comentabas que pones el ruido el ruido blanco, ¿no? Hablarles a los bebés, ¿no? Decirles, o sea, desde chiquititos empezamos a poner límites, desde chiquititos les decimos límites de trato, ¿no? Los bebés están aprendiendo, por ejemplo, a mover sus cuerpos y entonces a veces tú ves que pueden agarrar las cosas con más fuerza, entonces no enseñarle a tomarla de una manera más gentil. Eso es, bueno, cómo vas a tratar al otro y tus objetos, a cuidar tus objetos. Si te das cuenta, los límites desde el primer momento los empezamos a aplicar, pero como bien dijiste, no tenemos ni idea. Y ponerlos así nos da, entonces sí estoy poniendo límites y no me había dado cuenta. Y algo fundamental que no quiero que se me olvide es la constancia. Para que un límite funcione, tienes que ser constante, no es de contentillo. Hoy me desperté con ganas de dejar que coman lo que sea. No, tienes que ser constante. Hoy pueden dormir a la hora que sea. No, tienes que ser constante para que se establezca el hábito. Los límites lo que hacen es establecer buenos hábitos para nuestros hijos y la familia en general. Y bueno, al final, ¿cómo impactará esto en la vida de los niños, en su vida futura? ¿El haberles puesto los límites o el no? Pues, por ejemplo, la forma como la sociedad los va a tratar les va a afectar a nivel emocional. Entonces, un hombre, una mujer ya adulta que a veces está lastimada por el entorno, tiene que ver, si haces un recuento y escarbas un poco, tiene que ver muchas veces con que no le enseñaron a poner límites y aparte también límites personales. Por ejemplo, los límites personales tienen que ver con, bueno, tener paciencia, ¿no? Yo tengo que poder frenarme, sentarme y ejercitar la paciencia para esperar que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, todos estos límites nos ayudan a tener un 1000 veces mejor mundo, 1000 veces mejor relación con el entorno, relación con mis pares, relación de pareja y relación conmigo misma. Entonces, es fundamental. Cristina, te agradecemos muchísimo tus consejos y esta charla tan interesante para todas las mamás de Mi Bebé y Yo, patrocinado por Bebe Tips. Nos vemos en la próxima.